Está con nosotros en este tramo del programa el doctor Federico Bernal. Él es bioquímico especializado en biotecnología y microbiología industrial y es director general del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Y como un dato interesante de su árbol familiar, nos contaba fuera de micrófono que su abuelo fue el descubridor del petróleo en la Argentina. ¿Es así, Mi doctor? ¿Cómo le bisabuelo. va? Su ¿Qué tal? bisabuelo. Sí, mi bisabuelo. Enrique Hermite, que es el observatorio lleva su nombre, el ingeniero Enrique Martín Hermite, fue el descubridor del petróleo en la Argentina el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia. Así que usted tiene un designio familiar del que no puede escapar, Sí. pero bueno, quería destacar esto porque la verdad que debe ser interesante este dato familiar, que de alguna manera lo inclinó hacia los temas energéticos. Y podría decirse que sí. Ujú. De hecho, mi primer libro, Petróleo, Estado y Soberanía, lo publiqué en 2005 y en él realicé una revisión de nuestra historia petrolera, mucha de la cual, o buena parte de ella, la tenía escrita por Claro, mi bisabuelo. exacto. Y además apuntando a refutar esta soncera o esta creencia del descubrimiento azaroso, fortuito de nuestro petróleo, ¿no? Buscaban agua y, oh casualidad, apareció petróleo. Bueno, yo en el libro lo que pruebo, en función de toda la documentación que tenía de mi bisabuelo, es que lejos de haber sido un hecho azaroso, fue un hecho planificado, deliberadamente, obviamente, planificado por el Estado argentino, de aquella Argentina, y que terminó en el descubrimiento, pero comenzó en 1902 con la prospección del subsuelo en busca de petróleo, de carbón mineral y también de agua. Pero, digamos, lo importante es que se puso en marcha, en juego todo el Estado más eficiente, que tanto se lo vapulea, ¿no? Y el Estado además consiguiendo sus objetivos con un conjunto de argentinos y argentinas igualmente eficientes, capaces, que cuando se lo proponen pueden conseguir cosas tan fundamentales como fue descubrir petróleo en una Argentina, como era la Argentina del Centenario, que dependía en un 100% Claro. de las importaciones de energía para poder satisfacer la demanda. Claro, en aquel modelo de un país agrícola dependiente, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, Esto explica también por qué el observatorio lleva el nombre de su bisabuelo. Así es. Lógicamente. ¿Qué tareas hacen en el observatorio? ¿Cuáles los objetivos o la función que se han propuesto con este observatorio? Mira, el observatorio nació eh, informalmente, por lo menos hace unos 8 o 9 años, cuando un grupo de colegas, de profesionales, técnicos, más o menos de mi edad, yo tengo 40 años, eh, nos pusimos de acuerdo para aunar esfuerzos, para trabajar juntos, para, bueno, lo que uno por ahí encontraba o concluía en función de lo que estudiábamos, leíamos, en función de nuestra capacitación en realidad, bueno, poder volcarlo a un trabajo en equipo. Y así nació el observatorio más formalmente en diciembre del año pasado, cuando lo constituimos. Y bueno, nos proponemos justamente eso, digamos, trabajar en forma coordinada, un grupo de colegas multidisciplinarios en áreas de investigación como la energía, la tecnología, el desarrollo, sobre todo trabajando cuestiones que hacen a las obras de infraestructura y su impacto, ¿no? Las políticas públicas, eh, para dar un debate serio y responsable, como se merece el pueblo argentino, un debate serio y responsable en estas cuestiones que son fundamentales a nuestro desarrollo presente y nuestro porvenir. Sé que están promoviendo debates en todas las provincias del país, pero Formosa en particular en este momento significativo en términos de un intercambio de opiniones, de una polémica en relación con dos proyectos que encarga el Estado provincial junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, que son la planta de tratamiento de uranio y luego, más a largo plazo, el reactor nuclear, ¿no? ¿Cómo ustedes observan desde el observatorio, de su experiencia, estas dos iniciativas para una provincia como la nuestra? Mira, hoy justamente veníamos con el equipo del observatorio y con especialistas en el campo nuclear. Veníamos de dar dos charlas, en realidad, de escuchar y de debatir con chicos
estudiantes de escuelas técnicas. Y la verdad que venimos muy contentos porque nos transmitieron las preocupaciones que pueden tener, los miedos, y ellos mismos se daban cuenta, en función de lo que nosotros conversábamos y les contábamos, de cómo muchas veces uno repite cuestiones y cuando para un poquito la pelota y piensa y escucha por ahí la otra campana, dice, pero esto, ¿por qué estoy diciendo esto? Y eso los mismos chicos se daban cuenta de eso, lo mencionaban, y tiene que ver con la manipulación y la tergiversación en cuanto a la información en materia de desarrollo nuclear, en materia de lo que significa la energía nuclear, ¿no? En materia de lo que es el significado del medio ambiente, porque acá el gran desafío, y eso era lo que conversamos hoy, invitamos además a los estudiantes, nuestros futuros técnicos, ingenieros, profesionales, invitamos a buscar una solución que no pasa por hacer del medio ambiente digamos, el caballito de batalla y el objetivo, el fin último, sino por lograr que el desarrollo de la provincia de Formosa, verificado en estos últimos 10 años, de cerca de un 90% del Producto Bruto, la caída del desempleo del 14 a cerca del 2%, un aumento del salario generalizado del 800 y pico por ciento, un crecimiento demográfico del 9%, ¿no? Bueno, que todo eso pueda seguir en un contexto medioambiental compatible con ese desarrollo. Acá no se trata de frenar el desarrollo, neutralizarlo, que no haya más energía, que es lo que proponen ciertos... Sí, no es que sean valores contradictorios. Claro, digamos, el desafío es ese, el desafío es cómo seguir proveyendo de energía eléctrica a todos los formoseños y las formoseñas, protegiendo a la vez el medio ambiente. Proyectar un desarrollo sustentable. Exactamente. ¿Cómo hacer que haya cada vez más industrias, cada vez más fábricas en Formosa? Porque no hay provincia, ni hay nación en el mundo que no pueda desarrollarse y sus habitantes ser felices y estar realizados si no hay industria. Entonces, ¿cómo hacer que Formosa tenga cada vez más industrias, cada vez más fábricas, cada vez más comercios, cada vez más empresas, cada vez más desarrollo a todo nivel, protegiendo el medio ambiente de la provincia? Y para ese desarrollo es una condición sine qua non contar con energía. Energía suficiente. Y en ese aspecto, la energía nuclear, a pesar de lo que se dice y la idea que se intenta, o el concepto que se intenta infundir, la energía nuclear cumple un rol fundamental, porque es la energía nuclear dentro de las energías alternativas, la única capaz de mitigar la principal amenaza que hoy por hoy tiene el medio ambiente, que es el cambio climático. El cambio climático se ve afectado por la liberación de gases de efecto invernadero, por ejemplo el dióxido de carbono. Y la energía nuclear es la única energía que no libera dióxido de carbono a la atmósfera. Después tenemos las renovables, donde uno tiene que evaluar además toda la cadena de producción y de fabricación, porque sí, las aspas cuando se mueven no liberan dióxido de carbono, pero la fabricación de las aspas sí. Los paneles solares no, cuando están puestitos ahí quietitos y mirando al sol, no generan dióxido de carbono, pero su fabricación sí. Además, las energías alternativas, como dependen de condiciones naturales, digamos, la relación hoy costo-beneficio las hace impracticables para reemplazar lo que llamamos energías de base o forma de generación de energía de base. Exactamente, ¿no? Porque justamente iba a eso. Esto es lo que plantea la IPC, que es el organismo dentro de las Naciones Unidas que analiza con científicos, con técnicos, la cuestión del cambio climático. Ellos recomiendan el uso de energía nuclear. Recomiendan con salvaguardas, con, bueno, digamos, aumentando la seguridad de las instalaciones, de las centrales, pero están recomendando cada vez más el uso de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ni la energía eólica ni la energía solar son capaces de bajar drásticamente la liberación de gases de efecto invernadero, a la vez que entregando energía eléctrica como la población mundial está demandando. Y la Argentina tiene la siguiente particularidad, que es un país entre los principales que más ha crecido en el mundo,
con una población, una clase media que se ha incorporado cada vez más a la vida, por suerte, porque antes estaba excluida, en los 80, en los 90, o casualidad, de ahí vienen muchos de los políticos que se oponen a la energía nuclear. Sí. Entonces la Argentina ha desarrollado exponencialmente, antes daba las cifras de Formosa, y Formosa por suerte está a la vanguardia como provincia de esa recuperación, de ese crecimiento. Entonces nosotros tenemos que lidiar con ese crecimiento, no frenarlo, sino seguir estimulándolo y protegiendo nuestro medio ambiente. Y ahí es donde la energía nuclear, que la Argentina, y esto es clave, la Argentina es independiente en cuanto a la fabricación de reactores nucleares. De reactores nucleares, sobre todo el CAREM, que es el que se pretende instalar aquí. Después sí, tenemos que importar tecnología, ¿no? Know-how, pero si comparamos el nivel de independencia, el nivel de autosuficiencia que tiene la Argentina en materia nuclear con la que tenemos en materia eólica y solar, pero años luz. Muy importante lo que te señala respecto de los efectos positivos que tiene el desarrollo de la energía nuclear y su relación con el medio ambiente, porque uno de los aspectos en los que más se insiste en Formosa por parte de quienes se oponen a este proyecto es precisamente esta afirmación o aseveración de que un reactor nuclear es un enorme riesgo de contaminación, ¿no? ¿Qué le diría usted a las personas que escuchan este mensaje? Yo lo que les diría es, primero, que no escuchen a ningún político, ni oficialista ni opositor, que era lo que un poco surgió hoy de la charla con los chicos en las escuelas técnicas. Porque muchos decían, bueno, pero nos confunden, pero a veces no explican bien las cosas, y claro, porque, digamos, están en la política y inclusive uno podría, siendo muy benévolo, no tienen por qué saber con lujo detalles. Deberían ellos estar, por ahí hacer una introducción en los programas, pero al lado tendrían que tener un asesor técnico, un científico. Entonces, nosotros lo que, un poco a modo de conclusión de las visitas hoy en las escuelas técnicas, lo que les sugeríamos, que además salió un poco te vuelvo a repetir, de las conclusiones de los mismos chicos, que eso es lo más rico, es escuchar, o mejor dicho, escuchar si se quiere, pero muy precavidos. Y, digamos, bueno, sí, escucho, dicen esto y aquello, lo anoto, pero hasta ahí llego. Antes de profundizar o tomar conclusiones, o sacar alguna conclusión, o tomar partido, si pro o en contra de la energía nuclear, por ejemplo, que lean y que escuchen a científicos, a técnicos, ni siquiera ecologistas, a científicos, a científicos. Por eso decíamos hoy nosotros en las charlas, el observatorio ahora vamos a empezar a subir un montón de entrevistas a científicos con miradas variadas sobre el tema nuclear, sobre el tema medioambiental, y se van a llevar una sorpresa más que grata, si se quiere, y es la siguiente, un poco lo que decía antes, la energía nuclear es la única energía, y sobre todo para un país como la Argentina, ganando en cuanto a la ventaja de tenerla como un desarrollo independiente y estar entre los principales países del mundo en materia de energía nuclear, es la única capaz de cubrir estos dos grandes pilares que se debaten hoy. El medio ambiente por un lado y la satisfacción o poder satisfacer la creciente demanda y el desarrollo de una provincia como Formosa y de la Argentina. Entonces, que escuchen a científicos y saquen sus propias conclusiones de lo que los científicos y los técnicos dicen. Inclusive también, que decía antes que no, pero también de ecologistas, porque hay ecologistas, por ejemplo, ni más ni menos que el fundador de Greenpeace, que hoy por hoy tiene una posición pronuclear. Sí, bueno, también está, a ver un poquito, este temor de que ciertas organizaciones ambientalistas están financiadas por capitales transnacionales, a veces por capitales extranjeros, precisamente para frenar ciertos proyectos de desarrollo en países emergentes como el caso nuestro, ¿no? Ahí, perdóname, ahí eso que decís también es muy importante, porque digamos, vienen las organizaciones ecologistas, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se financian? ¿Son las ballenas protegen las que las financian? No,
son otros seres humanos con intereses. Por eso no es ninguna casualidad, sobre todo los partidos de izquierda, el Partido Obrero u otras organizaciones políticas de izquierda, que están muy vinculadas con la socialdemocracia o el Partido Verde Alemán, que o casualidad a su vez están financiados por lo que se llama la burguesía verde, es decir, todas las grandes industrias y empresas que están desarrollando la tecnología y los equipos de generación de energía eólica y solar. Entonces, ahí uno encuentra cierta lógica y conflicto de interés, ¿no? Entiendo. Usted es bioquímico, tiene una especialidad en biotecnología, además del reactor nuclear, que es un proyecto más a mediano plazo. Hay un proyecto que se pretende concretar en el menor tiempo posible, o por lo menos en respecto del reactor nuclear, más adelante en el tiempo, que es esta planta de tratamiento de uranio. En ese sentido también se difunden las mismas afirmaciones que el reactor nuclear, digamos, o se difunden temores respecto de los riesgos de contaminación, de los efectos contaminantes que podría tener una planta de estas características para el medio ambiente. ¿Qué es una planta de tratamiento de uranio? Mira, para no meternos muy en el detalle técnico y abrumar con eso, la planta de Dioxitec es una planta que forma parte o está dentro de la cadena o de los pasos que llevan a la fabricación de las pastillas de uranio. La pastilla de uranio puede tener el tamaño casi de una cafeaspirina, ¿no? Esa pastilla de uranio genera, que en realidad es óxido de uranio, uranio 235, que además es un mineral que está presente en la naturaleza. Esa pastilla es la que fabrica la planta de Dioxitec, ¿no? Y en realidad es una planta química, no es una planta radioactiva, una planta no, es una planta química. Entonces es una planta química que tendrá que tiene, como cualquier otra planta o empresa vinculada al sector nuclear, garantías y salvaguardas en cuanto a seguridad, como ninguna otra industria de ningún otro rubro en el mundo. Pero lo que hace es generar estas pastillitas. Esa pastillita, que tiene el tamaño, como te decía, casi de una cafeaspirina, genera el equivalente de energía de lo que genera una tonelada de carbón. Bien. 1000 kilos de carbón lo genera esa pastillita de óxido de uranio, que es el que, bueno, entra en las vainas, bueno, todo el sistema de protección con muchas esferas, la esfera biológica, la famosa esfera uno que ve, esa semiesfera en realidad de Atucha, ¿no? Esa cúpula. Sí. Bueno, esa cúpula, para que tengamos una idea, que la Argentina tiene, que ha sido en realidad la Argentina, esas cúpulas, la de Atucha 1 y la de Atucha 2, han sido catalogadas como las más seguras del mundo por el principal organismo nuclear del planeta, ¿no? La agencia nuclear, para decirlo, la Agencia Nuclear Internacional. Las catalogó como las estructuras más seguras del mundo en cuanto a protección del reactor y de todo lo que está adentro. Esas cúpulas tienen la capacidad de resistir un impacto de un Boeing. Y esa es la última capa que se ve. Dentro hay otras 6 estructuras de hormigón y de acero, finalmente hasta llegar a esa pastilla que es la que fabrica Dioxitec. Y está genial que Dioxitec y todo el sector nuclear argentino venga a Formosa, porque el sector nuclear argentino es uno de los sectores más modernos y más a la vanguardia del mundo, el nuestro. Sí, es un aspecto que mucha gente a lo mejor desconoce o no lo sabe exactamente, pero Argentina es uno de los países líderes en materia de desarrollo nuclear para fines pacíficos. Exacto, y está buenísimo que venga a Formosa. ¿Por qué tiene que estar todo en Buenos Aires? ¿Por qué todo tiene que estar concentrado ahí en Buenos Aires o Córdoba? Está genial que venga a Formosa. ¿Por qué no Formosa?
¿Por qué no Formosa? Entonces ahí también hay una Esa es concepción... una pregunta que también se plantean en algunos sectores, Exacto, digamos, como parte de la oposición. ¿Por qué Formosa? Poniendo en duda, digamos, de cuál es el trasfondo de la decisión, ¿no? Claro, ¿por qué no Formosa? ¿Qué, los formoseños y las formoseñas tienen que tener qué? ¿No tienen que tener industria? ¿O no tienen que tener pueblos industriales? ¿Qué tienen que tener nada más? ¿Que campos, que arroz, que algodón, que río y pesca? Que vivimos en la época de la Argentina pastoril, la Argentina del centenario que hablábamos. No, bienvenida a la industria, bienvenida las fábricas, bienvenido el sector, uno de los sectores más emblemáticos de una Argentina moderna, de una Argentina diversificada. Por eso, digamos, como que lo conversamos hoy con los chicos, cuando escuchen, cuando vean a los políticos que vienen con ese mensaje, tomen nota, que no es ninguna casualidad, que son referentes de partidos que le hicieron mucho daño a la Argentina. En la década del 80, en la década del 90, 2001, 2000, 2002, son los mismos que destruyeron a la Argentina, los mismos que convirtieron a la Argentina en una Argentina granero del mundo, que no le interesa tener reactores nucleares, que no le interesa exportar reactores nucleares como estamos exportando, que no le interesa fabricar como estamos fabricando lo que llamamos radioisótopos que sirven para que nos podamos sacar una placa y que están siendo vendidos al mundo. Y ya que hablamos de placa... Es más, algunos dirigentes políticos incluso explícitamente reivindican, digamos, el regreso al modelo de la Argentina pastoril. Exactamente, reivindican volver a ese modelo. Reivindican volver a ese modelo que es un modelo que ha terminado drásticamente en 2001, con el corralito, con el déficit cero, con la propuesta de que Formosa desaparezca, porque proponían... que provincias enteras desaparezcan porque no eran calificadas como inviables. Claro, eran inviables, ¿no? Eso era Caballos, Sturzenegger, Sturzenegger del PRO, Federico Sturzenegger, padre del corralito, del déficit cero, que proponía que desaparezca Formosa entre otras provincias. Bueno, ahora vuelve con el Frente Renovador, que eso, perdón, con el PRO de Macri, que se opone también al desarrollo nuclear, porque ellos representan otro tipo de Argentina, ¿eh? Argentina de que la principal exportación y la única, mejor dicho, sean los granos y las vacas. El resto no hace falta. Y te quería decir algo que me quedó cuando hablaba de los radioisótopos que sirven para, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con la medicina nuclear. Diagnóstico y tratamiento. Sí, exacto, que es muy importante para la salud pública y que eso viene también de los reactores nucleares, que son reactores nucleares que generan radioisótopos. Y ahí también meto en lo que es la medicina, o mejor dicho, usos que tienen que ver con la radiación, si se quiere, a la salud pública y al sector nuclear. Y tiene que ver con, por ejemplo, la radiación que uno recibe cuando, en la vida cotidiana, cuando se va a sacar una placa, por ejemplo, no sé, de una extremidad de la mano, o cuando se saca una placa dental. Una radiografía. Una radiografía, sí. Uno se saca una radiografía dental, va al dentista, le da la muela, que se sacan la placa, o tiene que hacerse algún implante, lo que sea, se saca una placa, una radiografía, la persona que se expone a eso recibe una dosis de radiación, absolutamente benévola y compatible con la vida, obviamente. Bueno, esa dosis de radiación se mide en una unidad que se llama Siever. El Siever es mide entonces una unidad que mide la dosis de radiación de una persona ante algún hecho de esta naturaleza. Bueno, 10 micro, o sea, un Siever es 1.000.000 de microsiever. Un Siever, 1.000.000 de microsiever. Cuando uno se saca una radiografía dental, que generalmente lleva 1 a 3 minutos de exposición, recibe 10 microsiever. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bueno, una persona durante un año viviendo a 2 kilómetros de una central nuclear recibe en ese año 5 microsiever en total. ¿Durante un año entero? Durante un año entero. Imagínate vos o yo sentado en el mismo lugar durante un año sin moverme a 2 kilómetros de una central nuclear, recibo la mitad de la dosis de radiación que recibo cuando me voy a sacar una radiografía dental. Bueno, el ejemplo la verdad es muy aclaratorio, ¿no? Porque
también, bueno, usted lo habrá escuchado a los jóvenes seguramente, que uno de los argumentos constantes para cuestionar estos proyectos tiene que ver con el nivel de radioactividad y todo lo demás. Me parece que es muy claro el ejemplo para desnudarlo. Quería hacer referencia a lo que el observatorio está promoviendo, doctor, para el próximo 10 de julio. ¿Qué es lo que están organizando para esa fecha? Eso es la semana que viene. Estamos organizando y vamos a realizar el segundo Foro Federal de Energía, Desarrollo Soberano y Políticas Públicas. Ese es el nombre que le pusimos. El primero se hizo en Santiago del Estero y bueno, tenemos el honor de hacerlo en la provincia de Formosa. Es una jornada todo el día, digamos, jornada completa, con una serie de 4 o 5 mesas sobre comunicación, desarrollo, obras de infraestructura, energía, energías alternativas, energías renovables, ¿no? Porque tampoco acá, digamos, parece que inclusive aquellos que estamos a favor de la energía nuclear estamos en contra de las energías renovables, y todo lo contrario. De hecho, en estos últimos 10 años, 11 años, del 2013 a esta parte, no ha habido en la historia energética de la Argentina mayor diversificación e incorporación de energías renovables como en estos últimos 11 años. Bueno, la jornada, la idea es debatir, escuchar a científicos, escuchar a técnicos, escuchar a profesionales, va a haber también algunos funcionarios, por supuesto miembros del observatorio en las distintas temáticas, para simplemente contar lo que se está haciendo, nuestra experiencia, contar los grandes logros obtenidos por todos los argentinos en estos últimos 11 años, los desafíos, ¿Va a estar abierto para todos los sectores de la comunidad? Es abierto para todos los sectores de la comunidad, y ojalá vengan todos los sectores de la comunidad, ojalá vengan todas las fuerzas políticas, más allá de su color y tinte ideológico y político, porque digamos acá se trata, y lo que nosotros proponemos es un debate serio, responsable, escucharnos, escuchar a las formaciones y a las formaciones, planteándonos sus inconvenientes, sus problemas, sus propuestas, pero todo, digamos, con una orientación tendiente a no destruir lo hecho, como propone en general la oposición, que ve todo absolutamente mal, ¿no? No destruir lo hecho, porque hemos sufrido mucho los argentinos con estas idas y vueltas de destruirlo. No, mejorar, optimizar, perfeccionar lo hecho, descartar, desechar lo que no sirva, pero siempre en función del interés nacional, siempre en función de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos, seguir diversificando nuestra economía, seguir incorporando cada vez más argentinos y argentinas a un país que se realiza entre todos y que crece entre todos. De algún modo usted lo dijo, pero me gustaría pedirle al final de esta charla que se dirija a las personas de Formosa, que como le dijeron los chicos de las escuelas técnicas con las que estuve conversando, escuchan distintas versiones y tienen dudas, inquietudes respecto de estos proyectos que se están encarando. ¿Qué le diría usted a una persona de Formosa frente a estas iniciativas, desde su experiencia, desde el observatorio? ¿Qué mensaje le daría? Y un poco lo que te decía antes, que no escuche a ningún político, ni opositor ni oficialista, número uno. O si se quiere, mejor lo reformulo, que los escuche, pero con sumo cuidado. Te voy a dar un ejemplo en materia energética de uno de los principales, y ahí, bueno, en realidad es un político, aunque él se presenta como ex secretario de Energía. Estoy hablando de Daniel Montamat, que está vinculado a la Unión Cívica Radical. Sí. Daniel Montamat, que seguramente lo habrán escuchado los formaciones y las formaciones más de una oportunidad, despotricando, criticando las políticas energéticas del gobierno nacional. Es cierto, fue secretario de Energía durante el gobierno de la Rúa, fue presidente de YPF, Sociedad del Estado, es cierto, pero también fue testigo por una empresa que nos demandó a todos los argentinos ante el CIADI. Para tener noción ¿De quién estamos hablando? de quiénes estamos hablando. Entonces, estos políticos, estos supuestos especialistas, ¿no? Que son lobistas, tener mucho cuidado. Escucharlos, sí, pero tener mucho cuidado. Y fundamentalmente recurrir a expertos, a líderes de opinión que están
convenientemente formados, que se dedican a eso. Entonces escuchar a científicos en materia medioambiental y preguntarles, escuchar a científicos en materia de energía nuclear, en materia de energías renovables. Y ahí es donde van a encontrar, nosotros en el observatorio estamos justamente trabajando y divulgando todos esos trabajos y nosotros mismos publicando y estudiando. Y bueno, vamos a llegar a conclusiones o a hallazgos o a revelaciones como la que te mencionaba de esta comparación entre la radiografía dental y la exposición de una persona que vive a 2 kilómetros de una central. Vamos a encontrar que, por ejemplo, muchas veces se da España como un caso paradigmático de la energía eólica, ¿no? Como un país que ha desarrollado la energía eólica, y por qué no ser como España. Pero España tiene casi 11 reactores nucleares. Nosotros tenemos, tenemos en Embalse, tenemos en Atucha, y ahora vamos con Atucha 2. Así es. Y España tiene 11. Ahora, España, justamente por una política de frenar su desarrollo nuclear, como sucedió en los últimos casi 5 o 6 años, se ha volcado a las energías renovables, y España importa prácticamente, es un importador neto de energía eléctrica. ¿Y de dónde importa energía eléctrica España? De Francia, que tiene 58 centrales nucleares. Exactamente, de Francia, que es el país con la mayor cantidad de reactores nucleares del mundo, y en Europa es el país que exportador neto de energía eléctrica. Algo similar a lo que le pasa a Alemania, que también se menciona mucho acá en Formosa. Exactamente, ¿no? Alemania se le da como un emblema de las energías verdes. Sí. Y ahí es donde vamos a lo de la burguesía verde, porque lo que hace Alemania es cuidar sus propios intereses, que es lo que deberían hacer, ahí sí, no los científicos, sino los políticos de la oposición, destacando el desarrollo nuclear argentino, los miles y miles de puestos de trabajo que genera y lo que eso genera en cuanto a la imagen de la Argentina del mundo, que tanto les preocupa. ¿Por qué no apoyan al sector nuclear argentino como hacen los políticos alemanes con su desarrollo en renovables? ¿Por qué no hacen lo mismo? Si quieren el ejemplo, que sigan ese ejemplo. Que sigan ese ejemplo. Alemania promueve al mundo las energías renovables a través de partidos políticos y un poco de lo que yo te comentaba antes inclusive de los sectores de izquierda vinculados a la socialdemocracia y al Partido Verde. Porque tienen un interés real y concreto, que es en toda la industria renovable que mueve Alemania. Ahora bien, Alemania es un importador neto de energía. Así es. La energía eléctrica la importan de Francia y sus reactores nucleares. 80% de la demanda de energía eléctrica en Francia se genera del sector nuclear. Y no solamente importa la energía eléctrica de Francia, sino que además importa gas natural de Rusia. De Rusia. Y bueno, acá la oposición critica las políticas energéticas, dicen que estamos en crisis energética, es absolutamente falso. Es cierto que estamos importando energía, producto del descalabro de los 80 y los 90. Bueno, entonces, que nos expliquen. No quieren energía nuclear, no quieren explotar vaca muerta, petróleo, se rechazaron la recuperación de YPF, no quieren una YPF controlada otra vez por el Estado argentino, no quieren represas hidroeléctricas, lo único que quieren es energía eólica y energía solar, que no existe eso en ningún país del mundo. O sea, que expliquen esa enorme y garrafal contradicción, que además la comunican sin ningún tipo de reaseguro ni de argumentación o sustento científico ni técnico. Entonces, frente a esa realmente lamentable exposición y manifestaciones, nosotros del observatorio lo que proponemos es un debate serio y responsable, un debate maduro, un debate que además tiene implícita la crítica hacia adentro, digamos, la crítica hacia lo que pueden ser estos últimos 11 años también, ¿por qué no? Y eso es lo que nosotros proponemos en los foros que estamos haciendo en las distintas provincias, el primero en Santiago y el segundo en Formosa. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en el programa. El 10 de julio, cuando regrese por aquí, o unas horas antes del observatorio, tal vez podamos tenerlo, perdón, del foro, ¿no? Vamos a, tal vez a molestarlo de nuevo para seguir difundiendo la realización del foro mismo y la invitación a todos aquellos sectores que quieran participar. Perfecto, a disposición y un placer. Muchísimas gracias, doctor. Hacemos una pausa y seguimos.